Mira, este es cuando mi padre cuando joven, y un primer libro del año 46, donde él empieza a recoger sus antecedentes como presidente del Liceo de Hombres. Desde muy temprana edad empezó a ser un tipo organizativo. ¿Ves? Aquí hay de esos textos del año 43 fechados, ¿no? Textos que escribía. Así era cuando tenía 20 años de haber tenido. Yo soy doña Amalia Redondo Ureta, sanfelipeña. Mi relación es mi marido, Carlos Salazar Contreras. Nos conocimos de niño chico, tendría unos 8 años, yo también. Él era del barrio, digamos, ¿ya? Era del barrio y iba a buscar a un primo mío, un primo hermano, para jugar. Y jugábamos todos juntos. Esa es la historia. Tenía mucha facilidad de palabra. Hablaba muy bonito. Y yo creo que eso fue lo que a mí me cautivó en el liceo, porque tenía un don de palabra que iba al liceo, teníamos un liceo aparte, lógico, niña y hombre. Iba al liceo de niña y 2 o 3 palabras y todas las chiquillas caían rendidas a sus pies, porque hablaba precioso. Él tenía que venirse porque su familia se había venido a Santiago, entonces tenía que venirse a estudiar acá y yo me quedaba para allá. Y ahí fue cuando me ofreció matrimonio, que si seguíamos era para casarnos, si no terminábamos. Y así fue que seguimos. Mi nombre es Carlos Salazar, yo soy hijo de Carlos Salazar Contreras. Mi viejo tuvo una vida difícil. No fue un hombre que nació en cuna de oro. Mi abuelo era profesor y llegó a ser director de un colegio en Tacna. Mi abuela no tenía profesión. Por lo tanto, al quedar mi abuela viuda, las cosas fueron muy difíciles para él. Estuvo internado y, según lo que cuenta mi madre, la situación era muy difícil, muy aciaga. Él, desde el principio, digamos, se destacó como un hombre que, incluso ya en su época juvenil, en su época de estudiante, logró ser presidente de los alumnos de Aconcagua, presidente del Liceo de Hombres de Aconcagua y posteriormente presidente de la Academia Literaria en el año 46. Desde muy temprana edad empezó a ser un tipo organizativo del Congreso Estudiante de Aconcagua el 31 de octubre de haber sido del año 46. Presidente del Liceo de Estudiantes y miembro de la directiva de los estudiantes secundarios. Tipo, era jugador de ajedrez, le gustaba jugar mucho ajedrez a él. Esto es trabajos que él realizaba. Él era un gran amante de la historia. Bueno, a ver, les complimente del Ministerio de Francia. Premio en la Embajada Francesa obtenido en el año 45 por esta investigación. Un trabajo sobre la importancia de la lengua francesa. La verdad es que él fue el que se fijó en mí. Yo era bien polola, ¿sí? Pero la verdad es que fue una cosa bastante larga, bonita.
Y nos casamos a los 24 años, ¿ya? Y él estaba estudiando, pero trabajaba, trabajaba en el segundo juzgado de mayor cuantía de Santiago. Y empezó a trabajar con los grados, digamos, de quien entra con enseñanza secundaria solamente en un tribunal. Y en ese momento él empieza a estudiar Derecho. Posteriormente empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y a dar exámenes libres. Tiene varios relatos biográficos de esa época, en el tiempo que fue miembro del Poder Judicial. Y digamos, en este momento, en este periodo en que estudia y trabaja, logra finalmente independizarse del tribunal, pero no abandona el Poder Judicial, y la última función que cumple dentro del Poder Judicial fue juez de Chanco. Estuvo viviendo un tiempo en Chanco siendo ahí juez de civil y de letras, un juzgado de letras donde veía todo tipo de materia. Se recibió y se iba trabajando con otro abogado hasta poner una oficina solo. Hija mía, hoy, miércoles 5 de octubre de 1955, a las 12:05 horas, naciste. Llegas al mundo en un momento difícil. ¿Pero qué? Si todos los momentos son difíciles. Naces cuando comienza la primavera. Ojalá la conserves siempre en tu sonrisa y la extiendas en muchos ámbitos que existe el dolor. Contigo muere un poco, porque tú, cosita menudita, representas mi prolongación, y yo paso a ser solo un punto de partida en un nuevo ser. Yo soy Liliana Salazar Redondo, hija de Carlos Salazar Contreras. Si bien nadie nace sabiendo ser padre, conmigo se hizo papá, digamos, ¿ya? Y yo lo pude disfrutar hasta los 18 años, y exactamente hasta los 18 años, digamos. El día que se lo llevaron era el día de mi cumpleaños, el 5 de octubre del 73. A lo mejor no fue ni el mejor marido del mundo, ni el mejor hombre del mundo, pero como papá, para mí fue un gran papá. Cuando asesinaron a mi padre tengo 9 años y por lo tanto solamente tengo recuerdos de niño de él, que son recuerdos muy bellos que tienen que ver con días de campo, salidas a pasear, jugar a la pelota con él, jugar, ir al zoológico y tener distintas actividades. Él era un hombre que trabajaba, y en los fines de semana, el domingo en la tarde salía con la familia. Y el tipo le gustaba, digamos, desde el Club de la Unión hasta comer en qué sé yo, un restaurante como podría ser Las Tejas actual. El tipo era muy bueno para salir, muy bueno para tener fiesta, muy bueno para pasarlo bien, muy bueno para contar chistes. Le gustaba un poco, si dijéramos, la bohemia, pero era porque se quedaba conversando con sus amigos y llegaba un poco tarde a la casa. Muchas veces, pero yo me levantaba y me iba a mi trabajo y él seguía con sus amigos en la casa. Se daba el lujo, o no el lujo, digamos, se daba el gusto de pellizcarme el poto, ¿ya? Hasta que se empezaron a usar los pantalones bien apretados y no podía pellizcarme. Me hacía pasar vergüenza también, porque me decía que me iba a pellizcar el poto en el centro, ponte tú, y eso a los 10, 12 años era como terrible. Mi hijo, porque yo creo que poco se debe acordar de su padre, sin embargo, físicamente se parece mucho. Físicamente es como ver a Carlos ahora, más moreno nomás, aunque él se queja, digamos, Carlos es blanco y mi padre era mucho más moreno, digamos, pero es ver a Carlos más gordo, más grande, más ancho, digamos. Es complejo, es una situación compleja. Es complejo, porque somos dos seres distintos. O sea, yo soy mucho más introvertido, mucho menos amigo del tema de
de salir de la noche, de todo este tipo de cosas, sino que soy más retraído. Entonces de repente hay una distancia en las personalidades con mi padre. No somos lo mismo, no tenemos la misma personalidad, no tenemos la misma personalidad. Como escritor, también era un poco poeta, también tiene versos bonitos, tiene escritos muy bonitos. Pucha, me parece que era más poético y más escritor que otras cosas, digamos. Tiene un diario de vida que le dejó a mi hija y que lo encontramos en la oficina que tenía en el centro como abogado, y muy bonito, muy emocionante. Para mí fue muy impresionante recibir ese libro, porque lo recibí justamente el día antes que supimos que supiésemos que estaba muerto, ya que lo habían matado. Y lo impresionante fue que lo leí esa noche, y esa noche me vi reflejado o resumido en todas esas páginas lo que él me había tratado de inculcar desde que yo tengo uso de razón. 7 de marzo de 1960. Por primera vez has comenzado a ir al colegio. Tu primera escuela fue una escuela pública. Creo que te debo una explicación al respecto. No se usa que la hija de un abogado, y menos la hija única de un profesional, concurra a una escuela pública. Sin embargo, allí te he enviado para que seas igual a todos. Ni más que nadie, ni menos que nadie. Bueno, yo lo conocí a él siendo comunista, ¿ya? Pero a través del tiempo parece, después un tiempo que dejó la política, nunca perteneció a un partido, fue solamente sentimiento, digamos. Mi padre fue comunista en su juventud, después entró a la masonería, ya. Después de la masonería se salió, porque mandó a los masones al diablo, matado de viejos hueones, decía él. Mi viejo fue socialista, terminó, digamos, en el Partido Socialista porque decía que había que tener un partido socialista grande para poder controlar a los comunistas. Mi papá en su última época no tenía nada de comunista. Hay una incompatibilidad en ser comunista y ser masón. O sea, él no podría haber sido comunista y masón. Olvídate de eso. Sí, digamos, porque investigué el tema, fue socialista, pero no tuvo cargo político que desempeñar. ...23 de noviembre de 1970... Lilo, hacía años que no te escribía algo. Si algo me pasa, sea lo que sea, quiero que sepas una sola cosa. Yo no he hecho nada malo. La profesión lo obliga a uno a ser leal, y yo soy un profesional que cumplo con mi deber. Que nada te haga cambiar tus ideas por la revolución. Te las he inculcado de chica, y ojalá no te apartes de ellas. Cuando tu hermano sea grande, ojalá le inculques lo mismo si no puedo hacerlo yo. Los adoro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo conociste a mi padre y cómo se dio tu relación laboral con él? Mira, lo primero que yo conocí a tu papá cuando él trabajaba en el segundo juzgado civil. Tú me dices que no se había recibido de abogado, pero él era el que resolvía casi todo. Mira, a Carlos se le podía consultar cualquier cosa y él siempre sabía mucho. Especialmente en materia procesal, yo creo que era uno de los abogados que sabía más en Santiago. Pero nunca, ¿Sí? que yo me acuerde,
debe haber alegado poco, no alegaba mucho, pero él sabía bastante, tenía buena clientela, tampoco se dedicaba a las cobranzas, No andaba persiguiendo a la gente. No, era... mira, si le hubieran encargado una cobranza, seguramente él habría puesto plata en su bolsillo. Y tenía pero una relación perfecta con los demás abogados de la oficina, que eran todos mucho más viejos. Y cuando tenía algunos problemas, varios de estos consultaban a Carlos. Y te puedo contar algo que no es tan solo de Carlos, sino que a propósito de las dos hermanas, la Daisy Sals y la otra la Hilda Sals, que como persona, oye, mira, no eran unas clientas muy buenas, así que yo estoy casi convencido que le pagaban muy poco a Carlos. Pero cuando vino el golpe militar, Carlos me llamó y me advirtió, me dijo, mira, hay una caja de seguridad que está a nombre mío, pero nada de lo que hay ahí es mío, son de las dos hermanas Sals. Y me bastó con que me dijera eso, que podría perfectamente, con todos estos problemas que habían, haberse olvidado, pero fue lo primero que me advirtió de esto. Cuando yo pedí la posesión efectiva de Carlos, tuve que poner en el inventario la caja de seguridad. La fuimos a abrir. Te advierto que había una verdadera fortuna. Mira, unos brillantes de este porte. Montones de monedas de oro, dólares, billetes, pero una cantidad bastante importante. Le pregunté también yo a tu mamá y le dije, mira Amalia, Carlos me dijo que nada de esto era de él. Y tu mamá me contestó, si Carlito dijo eso, así es. Eso te da la pauta de lo serio que era tu papá. ¿Cuándo lo conociste, tío? Lo conocí el año 44, 45 por ahí. Él estudiaba un curso antes superior al mío. Él estaba en quinto, yo en cuarto, sexto y quinto, así. Y era estudioso además. Yo era más loco que no seguía. Y él estudiaba, se notaba que estudiaba. Cuando te hablan de papá, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza de él? Un hombre excelente, un hombre excelente. El paquete con lo que lo sentimos. Yo nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Tú sabes que él era un buen político. Nunca nos habló de política, jamás. Una vez estuvo en el Pollo Dorado, en el centro, y salió a recitar al escenario. No te puedo creer. Sí. Estábamos como agua de culado. Conociste a mi papá en masonería. ¿Por qué se decidieron a ser masones? ¿Qué es ser masón? ¿Por qué esta situación de...? Empecé a conocer el impulso libertario que teníamos los masones en Chile, y también había conocido en México eso. Era un crisol de voluntades y de intencionalidades libertarias. ¿Cómo era él en su trato? Muy afable, por eso era que convivíamos en estas ciertas reuniones. Yo veraneaba con mi familia en Ventanas de Quintero, y allá un día me encuentro con Carlos. Y me cuenta que había ido a ayudar a unos pescadores que tenían unos problemas en razón a su caleta y otra gente. Y lo vi que en Ventana era un hombre muy querido y conocido. Como era abogado, siempre andaba haciendo ayudas jurídicas, gente modesta.
¿Cuándo? ¿Qué año lo conociste? Eran... Mira, yo todavía no se había casado, ¿no? ¿Sí? Sí, hacía poco que estaba casado. Vivían en, a ver, para que tú te ubiques, más o menos la fecha, vivían en la calle Cueva, donde ¿sí? yo nací. Claro, ahí siempre veía a tu abuelita que le gustaba jugar a las cartas. Yo fui 2 veces a esa casa. ¿Y es verdad que le querías vender un jeep? Claro, claro. Que mi mamá siempre reclamaba. Que no quería, pero tu papá quería jeep, Sí, ¿no? Que se la daba de Lolo de repente. Claro, él me lo presentó un amigo, que Manuel Chacón y Gregorio Munitis, que amigo toda la vida y todavía somos amigos los dos. Siempre salíamos con tu papi, yo lo iba a buscar a la oficina, yo lo acompañaba a hacer diligencia, de repente me citaba a mí que sirviera de testigo de algo, todos los asuntos de abogado. Yo no sé cómo él podría subsistir como abogado si tenía 100 clientes, eran 80, era para hacer el bien, y gente de población que no tenía ninguna posibilidad de tomar un abogado para ciertas cosas que pasan en la vida, ¿no? De la gente. Y él, ese 20% eran clientes que todavía les cobraba barato. Él se dedicó a hacer el bien, Santiago, 19 de octubre de 1972. Lilo, creo que estamos en el punto culminante. Si algo pasa, tal vez sea lo último que te escriba. Sin embargo, lo veo todo muy claro, con miedo, pero sin temor. Si es necesario, debemos dar la vida por mantenerlo conquistado por el bien de Chile y los desposeídos. Mira, para el golpe nos levantamos tempranísimo, eran como a las 8 de la mañana, y yo lo primero que hago es decirle a mi padre, me tienes que ir a dejar al pedagógico, porque yo me tengo que ir. Y mi padre agarró el auto y me fue a dejar al pedagógico. A las 9 de la mañana yo estaba en el pedagógico. Él se vino, tratamos de irnos a los cordones industriales, tratamos de ir a donde habíamos en un primer momento esperado ir, digamos, y no pudimos. Finalmente, como a las 12 del día, nos tuvimos que ir cada uno para la casa. Yo me vine para mi casa. Y en esa época yo pololeaba con un tipo que había pololeado muchos años. Él estudiaba ingeniería y él estaba en la escuela de ingeniería. Y a mí me entró el pánico atroz. Es que, papá, tenemos que ir a buscarlo. Mi papito agarró auto y me dijo, vamos a buscarlo. Salimos por José Domingo Caña y salimos hacia Avenida Mata, y venía toda la gente de vuelta, y tú veías como en las manifestaciones, qué sé yo, que toda la gente venía de vuelta y nosotros íbamos en sentido contrario en el auto. Esa fue una de las mejores y más grandes lecciones de mi vida, ¿ya? Porque me dice, vamos a ir a buscar al auto, no te preocupes. Pero yo esta mañana te dejé en el pedagógico y tú para mí eres lo más importante que tengo en la vida, ¿ya? Y te dejé. Porque si quieres ser revolucionario vas a tener que aprender a renunciar también a lo que más te importa. Nadie podía dimensionar la tragedia que después fue. Nadie, ninguno, menos uno, si me pregunta a mí, no dimensionaba lo que después fue. Vi llorar a mi padre como nunca. O sea, cuando se supo que habían matado a Allende, cuando ya era estado de sitio, cuando ya todo esto, y mi viejo decía, bueno, nosotros no hemos matado a nadie, ¿ya? Nosotros no hemos pasado por arriba de nadie. Yo no recuerdo, salvo cuando murió mi abuela, que era mucho más chica, no recuerdo nunca haber visto a mi padre tan triste. ...20 de septiembre de 1973... Lilo y Carlitos. Tendría tanto que decirles. Sin embargo, por primera vez, siento que no puedo decir nada. La libertad ha muerto y no deseo la muerte de nadie. Nunca pensó él que lo iban a venir a sacar de acá de la casa, ni yo tampoco. Lo vinieron a buscar acá porque él era amigo de Allende, del doctor Salvador Allende, amigo.
Eran tan amigos que cuando Allende fue presidente, le ofreció varios puestos, pero él nunca le aceptó ninguno porque él siempre le dijo que él era su amigo. No era su amigo por que le dieran ningún puesto, sino que porque era su amigo nada más. Allende en algunas oportunidades le ofreció ser fiscal del Banco del Estado, entonces más de alguna lista de ministros tiene que haber figurado de personas de confianza. Por lo tanto, capturadas aquellas listas, los milicos empezaron a decir, bueno, este fulano, ¿por qué no? Digamos. Mi padre era un hombre que, a pesar de tener muchos clientes importantes, empresarios, gente del Club de la Unión, gente pudiente, tenía otras actividades. Por ejemplo, era abogado de una asociación de grupos agrarios llamada Ranquil, ¿ya? Entonces eran grupos, sectores agrarios que habían tomado la reforma agraria, entonces eran sectores de campesinado quien los defendía, digamos. Pero pareciera por lo que a mí me pasó después que fue delación del barrio, de los vecinos. Lo detienen unos 10 días después del golpe militar. Yo había estado de cumpleaños en agosto, digamos, y celebraba el cumpleaños con mi padre, muy bien, digamos, una cosa muy bella. Y el día antes de su detención tembló mucho. En Santiago tembló varias veces en la noche. Y eso te marca porque yo abracé mucho a mi padre en esa noche y él me prestó un manto de protección muy grande. La noche del 4 al 5 de octubre del 73 fueron como 3 temblores, así a la vez. Fue una noche como terremoteada. Y en esta casa siempre hubo la maldita costumbre de que mi madre se iba a dormir con mi hermanito, ¿no? Y ese día, como habían habido tantos temblores, qué sé yo, me acuerdo que yo me fui a dormir con mi viejo, ya, a la cama de ellos. Y ese día mi mamá no quiso despertarlo en la mañana para que lo fuera a dejar, ya, porque había empezado a ir a dejarla todos los días a la escuela. Entonces, a mi papá le costaba muchísimo levantarse temprano. Él decía que había estudiado leyes porque no iba a poder ser nunca lechero. Nunca se levantó temprano, jamás. Y estaba yo durmiendo con él como a las 8:30, 9 de la mañana, y mi madre se había ido, mi hermano estaba en su cama, mi vieja nana estaba acá abajo. Y tocaron el timbre. Bueno, ese día que lo tomaron detenido, desgraciadamente yo estaba en la escuela, estaba trabajando, entonces la que más sabía de eso fue la nana que nosotros teníamos en ese tiempo. Dice, ella me contó que llegaron a la puerta, tocaron el timbre y pusieron un pie en la puerta de manera que no cerrara. Llegaron 3 detectives. Muy caballerosamente, no hicieron ninguna, no arrasaron con nada, ¿me entiendes? Fue muy caballeroso el cuento. Nos levantamos, pasaron, mi viejo los atendió, le dicen que lo vienen a buscar por ser amigo personal de Allende y por ser contacto por ser enlace entre los buscados, no sé, fue una cosa que a mí me quedó dando vuelta por muchos años, yo no entendí mucho, pero sí que era amigo personal de Allende. Subieron, mi viejo se vistió, mientras él se vestía y estaba en el baño, registraron la pieza de él, registraron la pieza mía. Y trajinaron todo, trajinaron arriba el escritorio, y no encontraron absolutamente nada, porque nosotros, fuera de literatura, de libros, no hay. En esta casa no había un arma, no había nada. Mi papá salió, dejó firmados 2 cheques, me dijo, hija, dejo firmados los cheques por si acaso que la mamá tenga. Mi hermano se escondió en la cama, se tapó con la sábana, se metió para dentro de la cama. Y la verdad que nunca más nos preocupamos, ni la María ni yo de Carlos, digamos, salvo después. Tengo solamente sensaciones nebulosas, o sea, no tengo una sensación que te pudiera narrar todos los hechos. Hay una cierta etapa traumática. Él me había regalado a mí, para los 18 años,
un curso de manejar. Cuando salimos con la María a dejarlo en la puerta, lo abrazamos, yo lo abrazo y le digo, papi, ¿y sigo yendo al curso para manejar? Y sí, pues me dice, tiene que seguir haciendo su vida normal, si la vida sigue, no se preocupe. Y él dijo que no nos preocupáramos porque en la tarde volvía. Y se despide la María y pues se lo llevaron. Fue la última vez que lo vi. Nunca más lo vi. Yo seguí trabajando y en la noche me avisaron, me llamaron por teléfono y me avisaron que estaba bien. Un señor carabinero conocido de él, que estaba en el estadio, me avisó que estaba bien, que no me preocupara. Llamamos a todos los amigos abogados, supongo que tenía. Supimos al día siguiente que se lo habían llevado al estadio. Y supimos que el día anterior lo habían tenido en investigaciones. Estuve yendo al estadio durante 20 días más o menos, esperar que saliera y no... Porque me llamaron a mí como hasta 5 o 6 días después que fue al estadio. Y después ya no me llamaron más. Pero yo seguí yendo a las puertas del estadio para ver si salía. Y no, esperé en vano, no salió nunca. Mi mamá tenía una amiga con la cual había trabajado 18 años, que era Cruz Roja y que estaba en el estadio. Mi mamá le empezó a dar cosas para que le llevara a mi viejo. Ella fue la que no logró ubicarlo, ¿ya? Entonces ella llamó a los amigos de mi padre y ellos lo empezaron a buscar. Pero todo esto te hablo, a mi viejo se lo llevaron el 5 de octubre, pasó toda la semana hasta el 11 de octubre. El 11 de octubre en el estadio hubo un baleo, ¿ya? Que se sintió de aquí, obviamente, y que con eso nos asustamos muchísimo. Fuimos al estadio, qué sé yo, no había pasado, dijeron que no había pasado nada. El día 11 de octubre es un día en que se sienten gran cantidad de disparos en el Estadio Nacional, y si uno revisa el informe Rettig va a enterarse de que hay una gran cantidad de asesinatos y de suicidios ese día 11. Mi madre partía como loca, digamos, al Estadio Nacional tratando de averiguar algo. Pero después de 15 días supe por una colega amiga que dijeron que se había suicidado, pero la verdad que no fue así. No, a mí no me comunicaron que hubiera fallecido mi esposo. Es una colega que trabajaba conmigo, que era Cruz Roja, y tuvo acceso al estadio por ser Cruz Roja. No me contó a mí, sino que llamó a un médico amigo para decirle que parecía que a mi esposo le había pasado algo. Y entonces yo empecé por mi cuenta a buscarlo, fui a buscarlo con mi hija al estadio, no me dejaron entrar, y después fui a los hospitales, pregunté, tampoco estaba, pero unos amigos de él, un compadre y unos amigos, lo ubicaron en la morgue. Dice que lo encontraron bajo un alto de cadáveres. Ahí estaba. Y entonces nos trajeron el día, yo no me acuerdo, de haber sido, ponte tú, día 26, 27 de octubre, nos traen un pedazo de género del terno con que se había ido mi papá, del cual yo me acordaba perfectamente, y ellos ya lo habían reconocido por las huellas digitales. Y ese día supimos que mi papá estaba muerto. No, yo no fui a reconocerlo, los amigos y mi compadre fueron a reconocerlo. Después yo solamente lo fui a ver en el cementerio, es decir, tampoco alcancé a verlo en el cementerio. Tenía 20 días de muerto cuando ellos lo encontraron, o sea, ya no estaba en muchas condiciones, ya estaba hinchado, estaba descompuesto.
Y a mi mamá no lo vio, aunque mi mamá peleó mucho por verlo, pero fui yo la que lo convencí que no lo viera, y yo no tenía pero ni la más miserable intención de verlo. O sea, cometí un error que me me muero con él nomás, pero porque me cagué de miedo, ¿para qué voy a decir otra cosa? Digamos, no, es que yo no lo vemos, pero por nada del mundo. Y para colmo males lo incineramos. O sea, ni siquiera se puede exhumar el cadáver. Pero era lo que él quería, además. Él nunca quiso ser comida para las hormigas. No sé si fue un error, no sé, o sea, digamos, sea o no un error el hecho de hacer una investigación, una práctica forense. No creo que haya sido, digamos, se haya sacado mucho con ese tema, digamos. Hay una forma en penal que descubrir el tema de un cadáver, es una prueba nomás, pero no es la única forma de prueba. Mi viejo en el informe Rettig sale, digamos, por supuesto como violación a los derechos humanos, pero sale por suicidio. Yo he hecho varios intentos, cuando volví del exilio, de juntar antecedentes. Me encontré con un abogado que lamentablemente murió, que estuvo con él y que me confirmó que lo habían torturado. O sea, el día 9 y 10 de octubre lo habían torturado y lo habían dejado hecho bolsa. Y una persona que está en esas condiciones difícilmente se cuelga de una ducha. Además, mi viejo era un hombre grande, no, la ducha se cae. ¿Ya? A la luz vista de cualquier tipo racional, era difícil que se hubiese suicidado. Los camarines estaban llenos. ¿En qué momento quedó solo? Dice, en el informe Rettig aparece mi padre, y en las versiones que se dan, dice: Carlos Salazar, de 46 años de edad, casado, 2 hijos, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista, era masón y amigo personal de Allende, detenido el 5 de octubre del año 73 en su domicilio por personal de investigación y trasladado al Estadio Nacional. Murió el día 11 de octubre del 73, siendo causa de la muerte asfixia por ahorcamiento, encontrándose suprimido de derecho a la libertad y en precarias condiciones en que se encontraba. Se tiene la convicción de que se suicidó al no soportar lo que estaba viviendo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? O sea, no hay ningún testimonio de la muerte de mi padre fidedigno y que haya sido, digamos, relatado por ellos. Yo hablé incluso con gente torturada en esa misma época, en el Estadio Nacional, y también ninguno de ellos dice que las condiciones eran para cometer suicidio, porque estaban constantemente vigilados, o sea, no tenían momentos de privacidad. Como no apareció, uno piensa que cuando lo llevan detenido a una persona, le avisan o queda detenido o sale libre. Siempre pensando en que iba a salir libre. Como a los 3 días que ya no llegaba, nos preocupamos. Yo empecé a indagar por mi cuenta qué podía haber pasado. Todavía no sabía que estaba en el estadio. Hice lo que hace toda persona, va a buscar en las postas, en la PDI. Yo me fui al Instituto Médico Legal y no pasaba nada. En eso el teléfono, anónimamente, me avisan que Carlos está en el estadio. Esa es la primera vez que me llama una voz anónima. Yo hice mis gestiones con amigos por aquí y allá buscando cómo podía llegar al estadio y saber. Ya pasaron 2 o 3 días, ya no me acuerdo bien los días que pasaron, y me llaman nuevamente esa misma voz anónima y me dice: no busques más. Y ahí me nombró a mí. Carlos me dice: no busques más porque lo mataron en el estadio. Ahí fui más al Instituto Médico Legal y ahí me pegué todos los días buscándolo. Todos los días en la mañana me iba a las 8, eran 50, 30 los muertos que llegaban todos los días, y al otro día no estaban en la mañana, ya se los habían llevado. De ahí que yo tengo la impresión que nace lo del patio que estaba al frente, porque lo sacaban y lo llevaban y lo enterraban ahí. Tu papi siempre estuvo ahí. Que yo no lo descubrí fue otra cosa, porque como todos los días me iba en la tarde y en la mañana ya habían cambiado, pero la gente de abajo quedaba abajo. Él lo descubrí que él tenía la manito afuera y vi que tenía los pelitos largos estos de los dedos, y eso me impresionaba siempre a mí porque tenía bastante pelito ahí. Oye, saquemos a estas personas arriba y yo creo que ahí puede estar, por la mano. Y ahí
lo muestro. Está irreconocible, desde luego, no podía decir yo él es, pero el detalle de la camisa. Él, una vez lo acompañé, que lo dejé en una casa que era una casa García, que era una tienda. Me dijo, voy a aprovechar de comprar una camisa, unas camisas, me dijo, porque estoy pobre camisa. Y esto lo cuento porque yo le hice una broma, le dije, aquí se visten los viejos, ¿ah? Se visten los viejos y mira dónde estás comprando camisa. Ya sacamos a la gente de encima, él no tenía ropa, estaba totalmente desnudo. Pero cuando ya sacamos más personas y quedó libre, él tenía la ropa amarrada en una pierna derecha. Entonces ahí yo saqué y vi la camisa y decía Casa García, donde yo lo había dejado. Me traje la gente que identifica y ellos tomaron las huellas, después me devolví con ellos otra vez al registro civil y me contratamos en las cajitas que habían en ese entonces. Ahora es más moderno todo, la computadora, pero sacamos las cajitas y decía Carlos Helen Salazar Contreras, nacido en Angol el año 1900 y tanto. También el doctor Ballestero, que está para descanse también ahora, pero él me ayudó en todos esos sentidos. Yo llegué a Ballestero creyendo que ahí hay una justicia, que iban a decir, mire, esta persona con el estado que está, alguien son los culpables, vamos a buscar, y yo decía, investigaciones, va a buscar, pero no sabía el punto que estaba. Yo no tenía idea de que cómo iba a ser esto. Nosotros creíamos que esto iba a ser transitorio. Es lo mismo que yo creía que como los bomberos iban a apagar el incendio y después se iban a ir, pero ellos se quedaron y siguieron haciendo barbaridades. Primero que todo, una persona que está totalmente destrozada, porque lo hicieron ñuña, como se dice, entonces es imposible que él pueda pescar un cordel y colgarse, porque está totalmente, lo llevaron a la rastra. Ahí coincide con un amigo que estuvo en el estadio y que él vio cómo le hacían todo, Ramiro Zapata. Me dice que él estuvo con Carlos, estuvo con Catito ahí, un día antes conversaron y después él lo llamaron. Y cuando lo llamaron, él calculó que ya lo estaban llamando, porque ahí el que lo llamaban era porque lo iban a torturar. Y ahí ya no lo vio más. Siempre lo había visto en la mañana cuando estaban los dos y ya no lo vio más. O sea, quiere decir que cuando se lo llevaron y lo mataron. Tenía más cosas en el cuerpo, tío. Mira, desde las rodillas para arriba, con eso te digo todo. No, lo golpearon mucho, se nota que los golpes que tenía aquí en esta parte de aquí de la mandíbula es como que le hubieran dado un culatazo. Después tenía, mira, me cuesta mucho decirlo, perdóname mijita, pero si me están preguntando... Diga nomás. Le pegaron, me acuerdo que esta parte de una oreja la tenía totalmente destrozada, o sea que eso te indica, confirma de que no puede haberse colgado. Esta parte del cuerpo acá, mira, la cabeza se juntaba con los hombros, eso te digo todo. Aquí toda esta parte era una cuestión plana, así. Ya está totalmente en estado, ya lo digo crudamente, en estado de descomposición ya. Claro, entonces era imposible reconocer. Debajo de cadáveres. Y debajo, estaba plano, totalmente plano, era como ese banco así, la espalda. Dicen que se subió con una correa. Con una correa es imposible, menos todavía. Sentado en el water. Claro, no, es imposible. Así que él no se suicidó, a él lo colgaron, esa es la verdad. Como te digo, estas cosas me las guardé, yo nunca las quise decir por no herir a la familia, a ustedes, desde luego. Y ahora que tú estás preparada, me atrevo a decirlo. Yo estaba estremecido, por supuesto, por la muerte de Carlos. Y pinté una naturaleza muerta de más o menos unos 40 por 60, sí, más o menos. 40 por 60. Y entonces, para personificar el drama y la tragedia, yo pinté ahí una especie de macetero ahí, con una raíz de espina.
y al lado de ese raíz de espina hay un cráneo desollado total, ¿no? La paleta son negros y amarillos, muy dramática. El soporte que sostiene la base no es cualquiera, sino que es un soporte de Diario El Mercurio, del obituario del Mercurio. Sí. De esa manera yo pude dar una protesta y un homenaje a Carlos. Los primeros días la verdad es que parecía que era como sonámbula, no es que no supiera lo que estaba haciendo, lo que pasaba, sino que era como una película, como que yo no era parte de. Desde el primer momento pasé como meses que adelgacé mucho porque no tenía apetito, pero una pena profunda y un odio profundo contra los militares, ¿ya? Pero ese mismo odio nunca se lo inculqué a mis hijos, no, fue solamente mío. Lo he soñado montones de veces, sí. Al principio, ¿para qué decir? Casi todas las noches, yo todas las mañanas despertaba llorando. Lo vi aquí sentado, aquí en el living, en el momento en que yo entré, puede haber sido mi imaginación, pero el momento en que entré aquí lo vi sentado, lo vi otra vez en la calle y me contaron unos amigos y clientes de mi marido que lo habían visto en el norte, con la misma ropa que lo vi yo acá. Frente a los autores del hecho, tú tienes una gran necesidad de justicia. Este país no hizo justicia en la medida de lo posible, ¿no? Pero para perdonar tú tienes que saber a quién tú estás perdonando. Creo que no hubo compensaciones de ningún tipo que sean compensaciones de tipo moral. O sea, hubo un reconocimiento de las autoridades, pero no de quienes fueron los que asesinaron. Profundo sentimiento de que en este país no se hizo lo que debía de hacerse. Pienso que no se ha hecho justicia todavía. Yo odio a los tipos que mataron a mi viejo y los seguiré odiando hasta el día de mi muerte, ¿ya? Y me parece bien que los odie además, si no lo combatiría, ¿me entendí? Pero yo creo que está bien que los odie, porque esta cosa de que seamos buenos, de que respetemos la democracia, no me la creo, pues. Ahora tiene cientos de familias todavía que no saben dónde están sus muertos, pues, y no saben, y no porque el ejército, la marina, la aviación y los pacos, digamos, no sepan dónde están, pues, sí saben, y saben lo que hicieron. Pero sigue siendo la misma política de Estado de que sigan desaparecidos. Que me gustaría ver un país más justo, en el sentido de que las riquezas se repartieran mejor. Me gustaría que tuviéramos más tolerancia, más respeto. Bueno, yo sueño con otro país, yo soñaba con otro país, yo soñaba con un país donde realmente todos tuviéramos las mismas posibilidades, donde todos tuviéramos, digamos, las mismas condiciones, a lo mejor no excelentes de vida, pero mejores condiciones para todos. No solo él en un conjunto de personas, digamos, dejaron un legado de consecuencia, de generosidad, de amor, porque realmente era un legado de amor. Yo creo que ellos no odiaban, creo que mi papá no odiaba, fíjate, pero sí creyeron en un mundo mejor, y creyeron en un mundo más justo, y lo creyeron consecuentemente. Nosotros caminamos muy rápidamente hacia esta economía salvaje, librecambista, pero es una idea antigua. Es una idea antigua que empezó con Smith y no es la verdad, digamos, no es un paradigma ideológico que poco a poco va a empezar a desaparecer.
Quizás nosotros no lo veamos, pero sí nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en un mundo que sea más solidario, más justo, más fraterno, más igualitario. Por ley de la vida, por ley de la historia. Quiero morir cuando nace la primavera, para que por sobre mi cuerpo cansado florezcan los duraznos con botones de ilusión. Y así, mi espíritu vencido y sin fe, tengo un resplandor de esperanza en cada corazón que contemple el capullo en flor. Para que por fin no tema el mañana, porque solo seré la ráfaga de un pensamiento que se hunde en la inmensidad de la nada. Mira, este es cuando mi padre cuando joven, y un primer libro del año 46, donde él empieza a recoger sus antecedentes como presidente del Liceo de Hombres. Desde muy temprana edad empezó a ser un tipo organizativo. ¿Ves? Aquí hay de esos textos del año 43 fechados, ¿no? Textos que escribía. Así era cuando tenía 20 años de haber tenido. Yo soy doña Amalia Redondo Ureta, sanfelipeña. Mi relación es mi marido, Carlos Salazar Contreras. Nos conocimos de niño chico, tendría unos 8 años, yo también. Él era del barrio, digamos, ¿ya? Era del barrio y iba a buscar a un primo mío, un primo hermano, para jugar. Y jugábamos todos juntos. Esa es la historia. Tenía mucha facilidad de palabra. Hablaba muy bonito.
Y yo creo que eso fue lo que a mí me cautivó en el liceo, porque tenía un don de palabra que iba al liceo, teníamos un liceo aparte, lógico, niña y hombre, iba al liceo de niña y 2 o 3 palabras y todas las chiquillas que habían rendido a sus pies, porque hablaba precioso. Él tenía que venirse porque su familia se había venido a Santiago, entonces tenía que venirse a estudiar acá y yo me quedaba para allá. Y ahí fue cuando me ofreció matrimonio, que si seguíamos era para casarnos y no terminábamos. Y así fue que seguimos. Sí. Desde muy temprana edad empezó a ser un tipo organizativo del Congreso Estudiante de Aconcagua, el 31 de octubre de haber sido del año 46. Presidente del Liceo de Estudiantes y miembro de la directiva de los estudiantes secundarios. El tipo era jugador de ajedrez, le gustaba jugar mucho ajedrez a él. Esto es trabajo que él realizaba, él era un gran amante de la historia. Bueno, a ver, les complimente del Ministerio de Francia. Premio en la Embajada Francesa obtenido en el año 45 por esta investigación. Un trabajo sobre la importancia de la lengua francesa. La verdad es que él fue el que se fijó en mí, yo era bien polola, ¿sí? Pero la verdad es que fue una cosa bastante larga, bonita. Y nos casamos a los 24 años. ¿Ya? Y él estaba estudiando, pero trabajaba, trabajaba en el segundo juzgado de mayor cuantía de Santiago. Y empezó a trabajar con los grados, digamos, de quien entra con enseñanza secundaria solamente en un tribunal. Mi nombre es Carlos Salazar, yo soy hijo de Carlos Salazar Contreras. Mi viejo tuvo una vida difícil, no fue un hombre que nació en cuna de oro. Mi abuelo era profesor y llegó a ser director de un colegio en Tacna. Mi abuela no tenía profesión. Por lo tanto, al quedar mi abuela viuda, las cosas fueron muy difíciles para él. Estuvo internado y, según lo que cuenta mi madre, la situación era muy difícil, muy aciaga. Él, desde el principio, digamos, se destacó como un hombre que, incluso ya en su época juvenil, en su época de estudiante, logró ser presidente de los alumnos de Aconcagua, presidente del Liceo de Hombres de Aconcagua y posteriormente presidente de la Academia Literaria en el año 45.